De pies. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, que inspirante las Sagradas Escrituras, que inspiraste a todos los hagiógrafos para transmitir en palabra humana la palabra de Dios, que hoy estemos abiertos a ti para seguir ese camino de espiritualidad bíblica, de cimentar nuestra fe desde tu palabra, que como María estemos dispuestos a escucharla, a acogerla y creerla, para ser auténticos discípulos tuyos, misioneros en salida y sinodales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, buena noche. Después de un primer día, que tal vez en sus casas pensaron el personaje que asumieron en el taller, ¿no? Darle vuelta, qué personaje eligieron.
Hoy vamos a ver la segunda parte de esta espiritualidad bíblica. Y vamos a verla como espiritualidad que es de liberación, de discipulado y del reinado de Dios. La espiritualidad bíblica es espiritualidad de liberación, del discipulado y del reinado de Dios. Habíamos visto que la espiritualidad bíblica lleva a la integración total del ser humano en cuanto ser en relación. La espiritualidad bíblica nos debe llevar a una integralidad, a integrarnos como personas, como seres en relación. Y habíamos dicho que básicamente son 4 relaciones: la relación consigo mismo, la relación con Dios, la relación con los demás y la relación con la creación, con la naturaleza. Que en la medida que nos introducimos en el misterio de la palabra, esa palabra nos va iluminando para comprender todo el amor de Dios en nosotros, darnos cuenta que somos amor, que los demás también lo son, y por lo tanto vivir en la unidad, y desde esa unidad cuidar la casa común. Pero la mayoría de las veces los seres humanos no captamos esto, y por eso vivimos en esclavitud, ya sea consciente, ya sea inconsciente. Podemos ser esclavos toda una vida sin darnos cuenta que somos esclavos. Por eso la palabra misma nos muestra cómo darnos cuenta si estamos en esclavitud o si estamos en libertad. ¿Qué es lo que estamos viviendo realmente? En el texto de Gálatas capítulo 5 encontramos precisamente unas palabras que nos llevan a descubrir nuestra verdad. Porque uno puede decir muchas cosas, uno puede aparentar muchas cosas, pero el texto bíblico nos revela la verdad. Dice Gálatas capítulo 5, 14 al 26, pues la ley entera se resume en una frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recordemos que es amar al prójimo como a mí mismo. Por lo tanto, primero debo amarme a mí mismo, porque si no me amo, ¿cómo voy a amar al prójimo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos del ego, de la carne. Pablo está muy claro. Miren que estamos llamados al amor, pero si estamos mordiéndonos unos a otros, cuidado, ¿sí? Porque llegarán a perderse todos. ¿Por qué razón? Porque la salvación nunca es individual. Pasaron muchos siglos en los que nosotros habíamos creído que la salvación era individual. Sin embargo, los últimos papas, sobre todo Benedicto XVI y el Papa Francisco, han marcado que nos salvamos todos o nos perdemos todos, porque somos un cuerpo. Por esa razón dice, cuidado con morderse, porque se pierden todos. De allí porque debe haber una preocupación profunda, no angustiosa, sino una preocupación en sentido positivo,
de querer que todo el cuerpo experimente salvación. Y eso implica, por lo tanto, un sentir de bondad hacia los otros, un sentir de paz hacia los otros. Pero si no tengo bondad conmigo mismo, no puedo sentirla con los demás. El trabajo siempre es hacia mí y en mí. Necesitamos trabajar en nosotros. Y va a decir, pues los deseos de la carne, o sea, del ego, se oponen al espíritu. No está contraponiendo carne y espíritu, no está hablando de eso. No está hablando de la carne que tenemos en el cuerpo, sino de la carne como aquello que nos engaña, nos esclaviza y nos mete en un mundo de miedo, de odio, de resentimiento, de juicio. No es una contraposición entre el cuerpo y el espíritu, porque el espíritu habita en el cuerpo hasta el punto de verlo como un templo. Dice, los dos se contraponen, ego y espíritu, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. De suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero dejarse guiar por el espíritu no significa someterse a la ley. Es decir, yo no puedo conducirme como yo quisiera. Lo que tengo que hacer es dejarme conducir. Si me dejo conducir, entonces encuentro el camino. Y de ahí por qué dice, deben someterse, dejarse guiar por el Espíritu, que no significa someterse a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Entonces ya uno ahí puede automirarse. La tentación es mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi esposo, no, es a mí mismo. La palabra me habla a mí. Es fácil, dice, reconocer lo que proviene de la carne. Libertad sexual, cuando traduce libertad sexual, hay que entenderlo como porneia, es decir, toda relación sin amor, impurezas, desvergüenza, culto de ídolos, magia, odios, ira, violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿A qué se refiere? La herencia, ¿cuándo se tiene? ¿Cuándo? Cuando muere el padre, ¿no? O la madre. Pero Dios no muere. ¿Quién murió? Jesús. Por lo tanto, con la muerte de Cristo y su resurrección, hemos ganado la herencia. Por eso la herencia es actual. El reino de Dios es actual. Ya está entre nosotros. O sea, tenemos que salir de la idea de identificar reino de Dios con algo futuro después de muertos. Aunque muchas veces en la misma liturgia se menciona así. Acepta, Señor, a nuestro hermano en el reino de los cielos. Porque estamos heredando un pensamiento que todavía del todo no se ha abandonado. Pensar que el reino de Dios, o mejor dicho, el reinado de Dios es para el más allá. No, Jesús vino a traernos la realidad del reinado de Dios aquí y ahora. Por eso, ese reinado que es reinado del amor, no puedo vivirlo. Yo no puedo vivir el reinado del amor si vivo cualquiera de esas cosas: porneia, impurezas, desvergüenza, culto de ídolos, magia, odios, ira, violencia, celo, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Es decir, yo puedo orar de cabeza, colgado de un árbol, en un trampolín,
Puedo orar a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a la hora que sea. Puedo todo el día estar haciendo el rosario. Pero si yo vivo eso, no vivo el reino de Dios. Es decir, no vivo el reinado de Dios. En palabras más simples, Dios no está reinando en mí. Cuando Dios reina en mí, las obras son entonces del Espíritu. Claro, cuando Dios no está reinando en mí, las obras son de la carne. Y eso no tiene que ver con la edad, el sexo, el tamaño, el color o los años que estemos en la iglesia. Cuando el Papa Francisco lo escogieron, le eligieron como Papa, en la primera conferencia, que las primeras palabras le dio a los cardenales, les dijo: uno puede ser Papa, uno puede ser obispo, y yo sumaría presbíteros y todo lo demás, laicos, comprometidos, estar en comunidades, y no ser discípulo de Cristo, ser enemigo de la cruz de Cristo. ¿Ve? Y enemigo de la cruz de Cristo significa enemigo de dar la vida por los demás. Yo puedo rezar mucho y puedo cantar mucho, pero soy enemigo de dar la vida. Yo y mis circunstancias. Eso es lo que se llama intimismo o los espiritualismos modernos. O sea, yo y Dios, yo te alabo Dios, todo el que te alaba brilla como el sol, sí, qué bonito. Pero no tengo relación sana con los demás, incluyendo los pobres, los necesitados, los enfermos, los de la comunidad, y no me doy a los demás. Soy enemigo de la cruz de Cristo. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu, o los frutos del Espíritu: 1, el amor, la alegría, la paz, la comprensión de los demás, la generosidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. El que se deja conducir por el Espíritu es porque ha elegido el Espíritu, y por eso tiene las obras del Espíritu. Las repito como repetí las de la carne, ¿no? Son amor, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne. O sea, no es la carne esta, sino todo el ego. Repito, porque ninguno de nosotros va a ser crucificado. Yo dudo, ninguno de nosotros va a aparecer por un día crucificado con Cristo. No, está hablando de algo mucho más profundo. Es crucificar el ego. Eso es la carne, el ego realmente. Dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. La carne es carne, pero ¿quién tiene los impulsos? Acá, la mente egoica. La mente puede ser guiada por el Espíritu o guiada por el ego. Entonces, el que está en Cristo dice, su mente egoica la crucifica para vivir según el Espíritu. El que vive según la carne va de brazo echado con la mente egoica, de fiesta en fiesta, living la vida loca, ¿sí? Entonces, es más, dice, así, si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Está hablando a comunidades donde a veces queremos ser más que los demás, mejor que los demás, parecer más que los demás. Yo soy el que canto más bonito, yo soy el que oro más bonito, yo soy, etcétera, etcétera. Todo eso es de la carne.
Entonces podemos autoengañarnos y creer que soy muy espiritual porque cumplo esta ley, la otra ley, y sin embargo no ser para nada espiritual. Soy religioso. No es lo mismo ser religioso que ser espiritual. Ojalá coincidieran, pero no es lo mismo. Podemos ser muy religiosos, pero nada espirituales. Porque espiritual es una forma de vida según el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, este texto que hemos compartido de Gálatas capítulo 5, 14 al 26, es como una introducción al tema. Vamos a ver la espiritualidad bíblica y la espiritualidad de liberación. Y cuando digo esto, podemos tal vez pensar en la teología de la liberación, o las teologías de la liberación, mejor dicho, porque no es una sola teología de la liberación, son muchas líneas de teología de la liberación. Pero vamos a hablar de algo mucho más profundo, no meternos en las teologías de la liberación, sino en la espiritualidad de liberación desde Yahvé. Y lo primero es que la espiritualidad bíblica, al ser de liberación, es una espiritualidad de éxodo. Es una espiritualidad de éxodo, de salida de la esclavitud, porque no se puede hacer alianza con Dios mientras es esclavo. Por eso Dios tuvo que sacar a su pueblo primero y luego hizo alianza con él. ¿Por qué no se puede hacer alianza con un esclavo? Porque el esclavo está bajo el peso de lo falso y la alianza está en la línea de la verdad. Es decir, es imposible hacer alianza con Dios mientras sea esclavo. La experiencia de liberación de Israel tuvo que pasar por eso mismo. Uno, darse cuenta de su esclavitud. Es decir, un primer paso de la vida esclavizada o de esclavos es darme cuenta que soy esclavo. Porque puede pasar que ni cuenta me he dado que soy un esclavo. Y ando pregonando la libertad y soy libre y hago lo que me da la gana y queremos un país libre y una sociedad libre y una república libre, pero soy un esclavo y no me he dado cuenta que lo soy. El primer punto es darme cuenta de la esclavitud que vivo y junto a eso y de quién me está esclavizando. ¿Sí? Por eso es que cuando Dios llama a Israel, llama a Moisés para liberar a Israel, llama a Israel en general, Moisés es la persona, de pronto el caudillo, lo primero que hace, lo manda al faraón. Después de toda la alianza y todo, al faraón. ¿Por qué? Porque el faraón es el que los tenía esclavizados. Tienes que reconocer quién te esclaviza. En este mundo moderno, en la espiritualidad bíblica, yo tengo que aprender a descubrir si soy esclavo. Y segundo, ¿cuál es el faraón que me tiene esclavizado? Y allá era uno, aquí son muchos ahora. Dinero, poder, placer, desorden, odio, etc. Muchos faraones. Entonces, descubrir quién es el faraón que me esclaviza. Segunda cosa, la experiencia que ha de tenerse con Dios. Israel tiene una experiencia de un Dios amor que le llama a la libertad. Un Dios que escucha su clamor de esclavitud y le llama a ser libre. Es decir, mientras nosotros no descubramos que somos esclavos, dice San Pablo, porque el que es esclavo el que vive en pecado es esclavo del pecado. O sea, el que vive del error, vamos a verlo más claro, el que vive en error es esclavo del error. Más profundamente, el que vive en desamor es esclavo del desamor, es esclavo del miedo y vive pues
en la muerte. Entonces miren, necesitamos ver que somos esclavos y lo somos. ¿Y quién nos esclaviza? Luego, tener una experiencia con el Dios amor, en la que descubro que Él me llama a la libertad, que Él no quiere que sea esclavo, porque el esclavo está sufriendo siempre. Y tercero, solo en la libertad hace alianza. Cuando nosotros hemos salido de la esclavitud, reconocido el que nos esclaviza, encontrado al Dios amor que nos da libertad, entonces estamos listos para hacer la alianza eucarística, que es nuestra alianza actual, la alianza definitiva, donde en la alianza Dios da la vida en Cristo, extendiendo los brazos. Esa es la cruz. Nosotros a veces pensamos que la cruz es el leño. No, un leño en cruz es un signo negativo, de tortura, de sufrimiento, de dolor. Pero una cruz que tiene delante a Cristo, entonces nos muestra la auténtica cruz, que es Cristo con los brazos abiertos, formando el signo indeleble. Y está con los brazos abiertos porque está entregando su cuerpo y su sangre por amor a la humanidad. Y nos dice, hagan lo mismo que yo. Hagan esto como memorial mío. Háganlo. No es simplemente repetirlo en el altar, es háganlo en la vida. En el altar es para recordarnos, para fortalecernos. Y entonces en la liturgia vida, abrir los brazos y entregarnos a los demás, sirviendo, dando el cuerpo y la sangre, es decir, dando mi ser en relación, cuerpo, y dando mi sangre, vida. Dar mi vida por los demás. Y entonces cuando yo descubro eso, yo digo, sí, Señor, yo también hago alianza contigo, tú conmigo y yo contigo. Y yo voy a abrir mis brazos y voy a dar la vida a la comunidad. A la comunidad. No me quedo en el intimismo de mi grupito, mi yo, mi oración. Ese es un intimismo modernos, sino que salimos al encuentro de los demás. De tal manera que, por eso dice Aparecida, un cristiano que no es discípulo misionero no es cristiano, que no está abierto a salir a los demás. Este mismo camino es camino para cada ser humano. El camino de Israel es camino para ser humano, para todos. Es un camino de éxodo. El éxodo es salida. Salida de la esclavitud hacia la libertad. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es decir, la espiritualidad bíblica como liberación significa aprender a creerle a Dios, que quiere la libertad de todos los seres humanos para poder hacer alianza, y creerle a Jesús, a sus enseñanzas. Mire, si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y aquí vale la pena uno preguntarse en el siglo XXI, ¿a qué somos fieles? ¿A las enseñanzas de Jesús o a las tradiciones de los hombres? Eso que tanto Jesús marcaba, fariseos hipócritas que han cambiado la revelación de Dios, el mandato de Dios por tradiciones humanas, ¿no? ¿Qué estamos nosotros realmente creyendo y siendo fieles a eso que creo? ¿Somos fieles a sus enseñanzas, a las enseñanzas de Jesús? La espiritualidad bíblica me lleva a eso, a ser fiel a sus enseñanzas. Entonces seremos realmente discípulos y conoceremos la verdad, y entonces seremos libres. Es decir, Jesús es la verdad. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Por lo tanto, si yo acepto a Jesús, entro en la comunidad mesiánica, acepto a Jesús como mi Señor, creo en su palabra y sus enseñanzas, ese Jesús se vuelve para mí verdad. Y de inmediato se vuelve libertad para mí. Porque es vida en libertad. De ahí la importancia de encontrarnos realmente con Jesús. Juan 8, 31 al 32. La verdad les hará libres. Por lo tanto, en este momento de la historia, cuando el Papa Francisco ha llamado a hacer una iglesia en salida, una iglesia discípula misionera, una iglesia sinodal, una iglesia, dice, llena de alegría. No puede vivir nada de esto si no nos hemos encontrado con Jesús. Es imposible. Y lo único que genera una espiritualidad bíblica, fíjense, es encontrarnos con Jesús. Porque Jesús da una nueva orientación a nuestras vidas. Encontrarnos con Jesús es encontrar la alegría. Y cuando encontramos a Jesús, encontramos la verdad y encontramos la libertad. ¿Sí? Segundo elemento, la espiritualidad bíblica es espiritualidad del discipulado. Del discipulado. El discípulo voluntario y consciente desea llegar a ser como su maestro. En cualquier momento de la historia, cuando hay un maestro de música, un maestro de artes, el que sea, y tiene discípulos, esos discípulos quieren pintar como su maestro, o bailar como su maestro, quieren vivir como su maestro. Es que eso es lo normal. Aquí alguna vez hemos sido discípulos de alguien, de artes marciales, de música, de lo que sea. Y cuando el maestro, uno le cree, uno ve que tiene actitudes de maestro, entonces uno quiere ser como él y llegar a vivir lo que él vive. Pues bien, el discipulado voluntario y consciente, esto es muy importante, ¿eh? Voluntario y consciente, o consciente y voluntario, desea llegar a ser como su maestro, es decir, vivir como él. Y aquí entramos en una primera pared. ¿Por qué razón? Porque nosotros y la mayoría de las catequesis todavía en la actualidad no se enfocan en despertar en nosotros un deseo genuino de querer ser como nuestro maestro. Nos enseña lo que llamamos doctrina, aprender doctrina, ser fiel a la doctrina, cumplir mandamientos, pero no nos enseñan a querer vivir como Él. ¿Y esto por qué? Porque tampoco lo saben. No podemos culpar a nadie. Hay que comprender la historia. No nos han enseñado a desear ser como Dios porque no sabían tampoco. No podían hacerlo. Y vamos a ver entonces un texto particular que muchas veces se obvia. Juan 6:46 dice: está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. Esto lo ha dicho Jesús, ¿eh? Serán todos discípulos de Dios. Es decir, el fin de hijos, de hijas de Dios, es que todos seamos discípulos de Dios. Por lo tanto, la espiritualidad bíblica nos lleva a desear vivir como discípulo de Dios. Si entro por el camino de la espiritualidad bíblica, ese camino, ese andar en la palabra, me va a enseñar
a ser discípulo de Dios, con el deseo de vivir como Dios. Y alguien dice, bueno, ¿y cómo vive Dios? Es decir, en santidad, que es amor, misericordia, alegría, paz y justicia. Es la vida del reinado de Dios. ¿Y por qué todo eso? Porque el mismo Dios en Levítico 11:44 ha dicho, porque yo soy Yahvé, Dios de ustedes. Primera parte. Segunda, santifíquense y sean santos, pues yo soy santo. Este texto muchas veces se interpreta hacia futuro, sean como en tiempo futuro, pero olvidamos que en ese texto hay varios verbos y cada frase hay que unirla a los verbos correspondientes. Entonces dice, sean santos, pues yo soy santo. El Dios revelado está comunicando que Él será santo. No, que Él es santo ya. Por lo tanto, lo que nos pide a nosotros, ¿qué es? ¿Cuándo? Ya. Que experimentemos la santidad ya. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Porque la santidad es un atributo de Dios. Lo que produce Él, lo que genera Él, lo que Él crea es santo. Porque de Él no puede salir nada más que la santidad. No puede salir otra cosa. De Dios no puede salir algo que sea imperfecto. Porque Dios es santo. ¿Sí? Entonces, si Dios es santo, Él nos creó en la santidad. Que es lo que Pablo va a decir. Vivir santo, estamos llamados a vivir santos e irreprochables ante Él por el amor. ¿Qué es lo que hace que yo viva en santidad? El amor. ¿Qué es lo que hace que yo sea santo? Que lo soy, que lo somos todos. Porque somos amor. Porque hemos sido creados imagen y semejanza del amor mismo. Y si el amor es la santidad, yo soy imagen y semejanza de la santidad misma. Cuando Dios nos mira, se ve a sí mismo. Si uno dice que un espejo está ante mí y que es un espejo, y yo al mirarme no veo mi imagen, ¿es un espejo? No lo es. Porque un espejo, para que sea espejo, al mirarme veré mi propia imagen. ¿Sí? Entonces, sí, Dios dice en su revelación que somos imagen y semejanza de Dios, suya. Quiere decir que cuando Dios nos mira, ¿qué ve? Se ve el mismo. Porque si no se ve el mismo, entonces no somos imagen y semejanza. No somos espejo de Él. Es imposible. Es decir, por eso es tan importante el discipulado en la palabra, en el contexto total de ella. No estudiar la palabra a pedacitos, porque eso es, claro, hay que hacerlo a pedacitos, pero en un conjunto global. Si nosotros estudiamos la palabra a pedacitos, podemos malinterpretar los textos fuera de contextos. Hay que estudiar la palabra en su totalidad. Entonces, Dios nos ha hecho santos, imagen y semejanza suyos, para que vivamos la santidad. Y fíjense que Jesús, en el Evangelio, solo una vez recuerda y dice, sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. Y otro texto dice, sean santos como su Padre es santo. Solo allí. A partir de eso, lo que Jesús va a recomendar siempre, ¿qué es? ¿Qué es lo que Jesús siempre va a recomendar? Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Por qué? Porque amarse los unos a los otros como Él nos ha amado es la santidad. Es lo mismo. Lo único que no usó la palabra kadosh, de santidad, sino que usó la palabra de amarnos los unos a los otros. Por lo tanto,
La espiritualidad bíblica es espiritualidad del discipulado que se hace consciente de vivir como su maestro. Y ese camino de discipulado, de espiritualidad de discipulado, no consiste en ir echando cosas al carro, sino ir sacando. Nosotros hemos creído que la espiritualidad va a aumentar entre más cosas le echo al baúl de la espiritualidad. No, es que desde niños hemos crecido engañados, sin mala intención, repito. ¿Por qué? Porque nos han enseñado, más adelante lo voy a ver, lo que no somos, como si fuéramos eso. Y nosotros, como somos buenas personas, no los hemos creído. Somos tan buenos que si nos han dicho que somos malos, nos portamos como malos, porque nos creemos lo que nos dijeron. Entonces, el camino es no echarle más. Recuerden que muchas veces he contado la anécdota de Miguel Ángel, ¿no? Cuando le llevan ese bloque de mármol de las minas de Carrara y él decide hacer el Moisés. Cuando hace el Moisés, lo hace tan parecido a un ser humano que le da con el martillo en la rodilla. Le dice, levántate y anda. Todavía cuando uno va al Vaticano lo ve, está el golpe en la rodilla. Pero dice la anécdota que le preguntaron un día, ¿cómo lograste hacer tan semejante estatua, pero tan parecido a un humano? Y él dijo, cuando me trajeron el bloque lo vi y solo le quité los pedazos que le sobraban. Eso es lo que pasa en nuestra vida. En nuestra vida, nuestros padres nos dijeron, tú eres esto, eres esto, eres esto y serás esto. La tía, la madrina nos dijo otra cosa. Los maestros nos dijeron otra cosa. En la iglesia nos dijeron otra cosa. ¿Sí? Y nos fueron montando, imagínense, un foco brillante, una luz esplendorosa. Y entonces el papá dice, es que esa luz es muy brillante, voy a ponerle un plástico verde para que la luz se vea verde. Me gusta el verde. Entonces la mamá dice, pero es que a mí me gusta más el rojo, vamos a ponerle uno rojo encima. Y así, y le ponemos uno amarillo. Con el tiempo hay tantos plásticos que ya la luz desaparece. Ya no se ve la luz. Entonces el camino de la espiritualidad bíblica es ir arrancando lo que tenemos de más. Las falsedades que hemos creído que son verdades. Las cosas que hemos creído que somos, pero que no lo somos. Hasta que un día vamos quitando capa tras capa hasta que aparece otra vez la brillantez de la luz. El Hijo de Dios en su brillar. Y si no lo logramos aquí, dice San Pablo hermosamente, lo cita Spesalvi, en el momento de la muerte, dice, el fuego del que habla el Apocalipsis, que no es otro que el fuego del amor de Dios, dice, quemará la paja, la vana fanfarronería humana, y por primera vez nos veremos cara a cara con Jesús, semejantes a Él. Entonces uno dice, claro, lo que pasa es que en aquel momento Dios nos va a transformar para que seamos semejantes. No, ya lo somos. Ya somos semejantes a Jesús. De hecho somos uno con Él. Pero no lo vemos, porque los plásticos, las capas, no nos dejan verla. Entonces la espiritualidad bíblica nos lleva a un discipulado donde nos va descubriendo quiénes somos y deseemos vivir como nuestro Padre. ¿Sí? Siguiente punto. Espiritualidad bíblica, espiritualidad de la identidad. La espiritualidad bíblica, espiritualidad de la identidad. Cuando nosotros le decimos a alguien en el público, a ver, Mayela, tú eres hombre o mujer. Es que ni lo pensaste, ¿verdad? Salió. Porque hasta los tuétanos te sabes mujer. Ahora, si tú me hubieras dicho, déjeme pensarlo, a ver si me acuerdo. Tienes un problema de identidad grave. ¿Sí? Entonces, los cristianos
Tenemos una identidad. Pero la mayoría de las veces ni la sabemos. No sabemos quiénes somos. Santa Teresa de Jesús decía, el hombre, no hablaba del cristiano, del hombre, el hombre que desconoce a Dios no sabe quién es. Y el que no sabe quién es como la bestia del campo. La bestia del campo huye de lo que no le gusta y persigue lo que le gusta, que rompa la cerca. Dice, el que no conoce a Dios es como la bestia del campo. Entonces, por eso es tan importante la identidad. Y hablamos de identidad política, identidad nacional, identidad sexual, de género, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál es la identidad cristiana? ¿Cuántas veces en nuestras catequesis nos han dicho cuál es nuestra identidad? Y miren que los seres humanos somos tan maleables que tú agarras a un niño pequeño, recién nacido, y es un varoncito, y tú le enseñas a vestirse como niña, le dices que tú eres niña, él va a entrar en un mundo y va a creer que es niña, porque se lo cree aquí en la mente. Entonces lo que nosotros creemos en nuestras mentes, eso es lo que vivimos, no lo que decimos creer. ¿Cree en Dios Padre todo? Sí creo. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Pero si lo creo de verdad, si creo que de verdad Dios es mi Padre, entonces viviré como hijo y viviré como hermano de los demás. ¿Ven? No es lo mismo decir que creo que vivir lo que creo. Entonces, el mayor engaño y esclavitud que vivimos es el no saber quiénes somos en realidad. Y entonces uno anda buscando por afuera, por todos lados la felicidad. Pero es que si no encuentro mi identidad, no voy a saber quién soy yo. Tampoco puedo amarme si no sé quién soy. Es tan importante la identidad. De esta ignorancia se aprovecha el ego para decirnos, soy el profesor, soy el ingeniero, soy el doctor, soy el padre, soy el diácono, soy el obispo, soy el doctor tal, soy. Como no tenemos clara la identidad, buscamos, porque la identidad es como la columna vertebral de la vida. Necesitamos esa columna para sostenernos. Si no descubro mi identidad, voy a buscar algo que me dé identidad. Entonces, mi identidad son mis bienes. Yo soy el más rico. ¿Ves? Como en la película de los superhéroes. ¿Cuál es tu poder? Soy rico. ¿Ves? ¿Cuál es tu poder especial? Soy rico, ¿no? Entonces, yo soy el mejor, el que tengo que ser mejor, peleándome con los demás por los títulos, por los lugares, etcétera. Creemos ser lo que tenemos, lo que logramos y lo que dicen de nosotros. ¿Cuántas veces hemos pasado cabizbajos, achicopalados, porque alguien le dijo fea, gorda, ballena, flaca, hueso? Y eso nos deprime, porque le creí lo que me dijo. Esas palabras como magia negra llegaron a mi mente y ¡zas!, se instalaron. Le creímos. Y cuántas veces una persona le hemos dicho lo contrario y se lo ha creído. Viene a mi mente, por ejemplo, el joven Thomas Edison. Thomas Edison va a la escuela, su mamá lo manda y a los días la maestra le manda una nota. Ella empieza a llorar, el niño le dice, ¿por qué llora? Dice, es que la maestra dice que eres demasiado inteligente y no puedes tenerte en la escuela. La nota decía otra cosa, decía que no podía estar porque era retrasado, era raro. Pasó el tiempo, la mamá murió y bueno, ya desde los 14 años la mamá lo enseñó a leer temprano, le compró libros, le conseguía, y a los 14 años su primer invento.
Y cuando muere su mamá a los 18 años, encuentra la carta. Él se creyó que era inteligente. Se creyó que era genio. Y así somos todos. Nos creemos, ay, es que soy negro. ¿Qué problema? Creo que es una desgracia. Porque soy chiquito, que soy grande, que soy... Es lo que nos creemos lo que dice la gente. Y sufrimos. ¿Ven? Sufrimos muchísimo. Pero nuestra identidad la encontramos en la misma palabra de Dios. Y por aquí va a ir en relación el taller de hoy, para que estén atentos, ¿no? Nuestra identidad la encontramos en la misma palabra de Dios. Para poder llevar a la iglesia a un estado permanente de misión, en sinodalidad, se requieren unos presupuestos existenciales en cada discípulo misionero. Unos presupuestos de su vida que estén claros. Es decir, existe solamente dos formas de vivir. O vivo en la luz o vivo en la oscuridad. Si vivo en la luz, sé quién soy. Si vivo en la oscuridad, no sé quién soy. Efesios 5:8, 1 Corintios 2:1-16. En el espíritu o en la carne, como hemos dicho. En la oscuridad o en la luz. En favor, o estamos a favor o estamos en contra. No hay más. Solo hay dos formas de vivir. O a favor de Cristo o en contra de Cristo Jesús. O según el ego o según el espíritu. Esto equivale a que estamos viviendo despiertos o dormidos. Uno puede vivir toda una vida y estar dormido. Es decir, estar inconsciente. No es dormido en la cama. Es estar inconsciente. O vivimos conscientemente o vivimos inconscientemente. Dormidos o despiertos. Nos damos cuenta que estamos dormidos cuando decimos Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él nos dice. Un indicativo, además de todas las obras de la carne, es darnos cuenta que decimos Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él nos dice. Además de esto, esto lo dice Lucas 6:46. Lucas 6:46. La conversión, por lo tanto, consiste en un éxodo, en ese camino de espiritualidad bíblica, desde el ego, desde las ideas erróneas que tengo, hacia el yo sagrado, hacia el yo de Dios, que no es hacia allá, es hacia dentro. Darme cuenta que Dios y yo somos uno solo. Recuerden que lo he dicho otras veces también, el tema de Thomas Keating, este monje trapense, que él decía que el vuelo espiritual, usando el lenguaje de la patrística primitiva, consistía en 3 pasos. Dice, el primer paso es darme cuenta que existe un otro con mayúscula. Pero darme cuenta no por mera información, sino porque me he encontrado con él. Segundo paso, dice, darme cuenta que yo necesito acercarme a ese otro con mayúscula. Lo necesito, no es una opción que la puedo tomar, no, yo lo necesito. Y tercer paso, darme cuenta que no existe otro. Porque ese otro y yo somos uno. Siempre lo hemos sido y siempre lo seremos. Solo que yo no lo sabía. Entonces, en ese sentido, la conversión es un éxodo de unas ideas del yo, ego, de unas ideas erróneas hacia la verdad de Cristo. El despertar nos introduce en nuestra identidad. Nos lleva a maravillarnos de nosotros. Porque si no vivimos maravillados de nosotros, de lo que Dios ha hecho, es que aún no vivimos totalmente humanos.
Si no somos capaces de maravillarnos de nosotros mismos, es que todavía no vivimos totalmente humanos. Estamos en la animalidad, ¿sí? En el ego. Por eso encontrar nuestra identidad implica saber y vivir en la verdad que nos hace libres. Tenemos una identidad discipular bautismal. Esto implica saber ¿qué cosa? Primero, somos sagrados de origen. Desde el origen somos sagrados. Sagrados de origen. Y también somos sagrados de herencia. Porque somos herederos de Cristo. Sagrado de origen, somos imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. Sagrado de origen, nos hizo a su imagen y semejanza. Somos sagrados y consagrados por herencia en Cristo, pues todos hemos sido consagrados en Cristo. Entonces, vamos a ver el texto que nos va a definir nuestra identidad. Gálatas 3:26 al 29. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos bautizados están incorporados en Cristo y han sido revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si son uno y son de Cristo, ya son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Luego entonces, ¿qué significa esto? Vamos a mirar los puntos. ¿Qué dice este texto? Primero, ¿cuál es nuestra identidad? Uno, somos hijos e hijas de Dios. Somos hijos de Dios. Segundo, estamos incorporados a Cristo. Incorpore. El que ha sido bautizado, el que ha estado en Cristo, es incorporado a Cristo. Tercero, estamos revestidos de Cristo. Recuerden que en el bautismo se reviste, es ese signo, revestidos de Cristo. Cuarto, todos somos iguales en Cristo. No hay hombre ni mujer, ¿ve? Ni griego, ni judío, ni libre, ni esclavo. No hay diferencia. No hay gente especial. No hay personas especiales. Todos somos iguales en Cristo. ¿Ve? Ahora mismo en la iglesia muchos obispos lo están diciendo ya. Pero hace 10 años para atrás, antes de Aparecida, era muy difícil que se dijera esto, porque había la idea de que, bueno, hay una cierta diferencia. Ya el Vaticano II lo había dicho, solo que no se había entendido. En la iglesia de Cristo nadie es más que nadie, pero tampoco nadie es menos que nadie. En la iglesia de Cristo todos tenemos la única dignidad, que es la máxima: ser hijos bautizados. ¿Sí? Entonces, somos todos iguales en Cristo. Quinto, todos somos uno en Cristo. Todos somos uno en Cristo. O sea, no hay separación realmente. La idea de separación se debe a nuestra visión, a nuestros sentidos, que son percepciones e interpretaciones nada más. Los que hemos estudiado ciencia sabemos que es así, que el ojo ve la luz que se refleja, luego se invierte y el cerebro interpreta. Pasa por una serie de pasos de interpretación. Y yo digo, esta es la verdad, lo que veo y lo que toco. Porque yo lo sé. Pero si el cerebro, que es el que ve, o ven los ojos, el ojo es el órgano, el que capta, ¿no? Pero el que ve, ¿cuál es? El cerebro, ¿verdad? Acá en la parte trasera, ¿no? Pero resulta que el cerebro está en una caja totalmente oscura y sellada. Entonces, ¿cómo ve?
si está a oscuras. Son interpretaciones. ¿Ve? Solo interpretaciones. Nosotros vemos, y por eso cada uno cuando ve un evento lo ve de distinta forma. Es difícil que dos personas coincidan en un evento, un accidente que se vio, se cayó una persona, porque vemos de distintos ángulos e interpretamos distinto. Por eso no podemos creerle tanto a los sentidos. Muchas veces nos engañan. Somos uno en Cristo. Pero ¿cómo que somos? Esto se puede desarrollar mucho más claro. Si vamos a la teología del cuerpo de San Pablo. ¿Qué dice San Pablo? En la iglesia de Cristo, unos son oreja, otros son cabeza, otros son manos. No todo el mundo puede ser ojo. Y todos formamos un solo cuerpo. Dice, así en Cristo hay profetas, hay maestros, hay presbíteros, dice, hay evangelizadores, etcétera, etcétera. Pero todos somos parte de un solo cuerpo de Cristo. Somos todos uno. ¿Cuánto daño nos ha hecho y sigue haciendo el no creer que somos uno? ¿Por qué? Porque si yo no creo que somos uno, hasta me conviene. Porque entonces eso me sustenta que yo puedo odiarte, yo puedo separarte, yo puedo estar en la iglesia y tú por allá, yo por, y ahora que no hay que dar la paz a los que están lejos, mejor todavía, porque te creo separado de mí. El camino es que somos uno. Sexto, somos parte de Cristo, su cuerpo. Su cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Por eso en la Eucaristía la celebra la cabeza con el cuerpo, el Cristo total. Cabeza y cuerpo. Es un solo Cristo. Y como santo es Cristo cabeza, santo es el cuerpo. Es más, lo que es el cuerpo también lo es la cabeza. En el oficio de lectura del quinto viernes de Pascua, el beato Isaac de la Bella de Estela lo dice. Si Cristo es el Hijo de Dios, también el cuerpo lo es, el Hijo de Dios y Dios mismo. Dice, el Hijo de Dios y Dios mismo, el cuerpo, la comunidad. Por eso es que Jesús dijo que a Él lo veríamos en la comunidad, en los hermanos, y dice, sobre todo, no porque no esté en nosotros, ¿no? Sino que está en todos, incluyendo en el más insignificante de mis hermanos. Allí estoy yo, en el más insignificante de mis hermanos. Claro, si yo creo que somos uno, yo voy a creer que cada uno es Cristo. ¿Cómo nos vamos a tratar? Si estoy consciente, ¿cómo trato a Cristo en mis hermanos? Cuando olvidamos esto y no tenemos la identidad clara, entonces en nombre de la religión matamos a los demás. En nombre de un acto litúrgico apedreamos a los otros y le avasallamos incluso hasta su honra. Una persona va a la liturgia y se equivoca en la lectura. Que no es así. ¿Ve? La avergonzamos. Yo lo hago por un celo por la liturgia, ¿no? Pero no me doy cuenta que el celo por la liturgia me está haciendo fariseo. Porque el celo por la liturgia de Cristo me está llevando a atacar a Cristo en el otro. ¿Ve? A denigrar al otro. ¿Y qué hacemos entonces cuando alguien se equivoca? O se va con mucho amor o se deja que siga. Yo he usado las dos formas. A veces con mucho cariño y ella, hermana, esta no es la lectura. Pero la mayoría de las veces yo dejo que la lea y entonces predico de eso que leyó. Por algo se equivocó. Tal vez el Espíritu quería que leyéramos esa. ¿Ven? La capacidad de sabernos cuerpo de Cristo. Y séptimo, somos coherederos con Cristo. Cristo es el heredero del Padre. Nosotros somos coherederos con Él. Coherederos con Cristo. ¿Sí? Esa es nuestra identidad. Nuestra identidad. Y último punto, espiritualidad bíblica, espiritualidad del reinado de Dios. Nuestra misión, en virtud de que somos el cuerpo de Cristo y el mismo Cristo, eso es lo que somos,
es la misma misión de Cristo: anunciar la cercanía del reinado de Dios, de la soberanía de Dios, del amor de Dios, de la ternura de Dios. Es decir, decirle a la gente: Dios, que es amor, está cerca. La ternura de Dios está cerca. La misericordia de Dios está cerca. La compasión de Dios está cerca. No, pero a mí me enseñaron que Dios ama a los buenos y a los malos los castiga. Pues te equivocaron. Dios ama a los buenos y a los malos de la misma manera, porque Dios tiene un mismo amor para todos. Es más, eso de malos y buenos es simplemente percepción también. Zaqueo, lo decía ayer, todos decían que era un pecador. Había robado a la gente, se había hecho rico cobrando impuestos. Pero ¿qué ve Jesús? Este también es un hijo de Abraham. La espiritualidad bíblica nos lleva a ver como Jesús, a ver como Dios, más allá de los ojos. Por eso es espiritualidad del reinado de Dios. Dios reinando en mí, entonces yo veo como Dios, porque Dios ve a través de mí. Este reino o reinado, que es Jesús mismo, es un don inmediato. Es saber que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, que nos ha ungido. Nos ha ungido. Aquí todos somos ungidos, ¿verdad? Claro. Todos somos Cristo. Todos somos Mesías. Claro que sí, porque es la misma palabra. Mesías en hebreo, Christos en griego, ungidos en español. Es lo mismo. Entonces, tú eres ungido. Si a mí me ungieron en el bautismo y en la confirmación. Eres Mesías en la comunidad. No, yo no soy el Mesías. Yo no soy ningún santo. No sabes quién eres. Por eso te escandalizas. No sabes quién eres. Somos parte de la comunidad del Mesías. Por eso cuando se bautiza, el bautismo nos incorpora a la iglesia, dice, a la comunidad mesiánica, a la vida en la cual tenemos que dejar reinar a Dios en nosotros. El Espíritu me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, proclamar la liberación a los cautivos, dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y anunciar el año de la gracia del Señor. Esa es la misma misión de Jesús. Cuando Jesús leyó ese texto de Isaías, dice, tomó el rollo, lo desenrolló, leyó el texto, fue y se sentó. Y comenzó a predicar sentado. ¿Por qué? Porque el maestro hebreo enseña sentado. El maestro griego enseña de pie. Era más o menos tradicional. Jesús enseñaba sentado. Tomó el rollo, lo dio al encargado y se sentó. Y dijo, estas palabras se cumplen hoy. ¿Cuáles palabras? Esto que acabo de decir. Es decir, esa es mi misión. El reinado de Dios. El anuncio del reinado de Dios implica esto. Pues esta es la misma misión nuestra. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. La comunidad cristiana, por lo tanto, abre la puerta de la fe que constituye el camino de la sabiduría de Dios, la cual es intransferible. La sabiduría de Dios solo se puede experimentar personalmente con el encuentro con Jesús. No se puede transferir la fe. Uno puede enseñar los contenidos de fe, el contenido de la fe, pero la fe misma es una experiencia personal. Yo tengo que abrirme. Y el efecto de la fe se vuelve entonces comunitario. O nos salvamos todos o nos perdemos todos. En este sentido, lo más importante, Mateo 6:33, es el reinado de Dios. El que sigue la espiritualidad bíblica descubre que lo más importante en su vida es dejar reinar a Dios en cada aspecto de sus relaciones.
porque todo lo demás vendrá por añadidura. Por lo tanto, el que vive la espiritualidad bíblica es una persona que no anda corriendo tras las añadiduras, no anda preocupado de las añadiduras, porque dejando reinar a Dios sabe que todo vendrá solo, cuando debe llegar y como debe llegar. Amén. Muy bien, entonces lo dejamos allí. Ahora vamos a hacer la parte del taller. ¿En qué va a consistir? Van a buscar 2 textos. Esto lo van a hacer. ¿Quiénes trajeron Biblia? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, estos 8 se paran acá, enfrente. Estas 8 personas que trajeron Biblia, rapidito, acá enfrente. Acá enfrente los 8. Y entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, son 9 entonces, 10. A ver, estos 10. Los demás, sin pensarlo, únanse a uno de ellos. Van a quedar como 2 o 3 en cada uno. Los demás, sin pensarlo, salgan y encuéntrense. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a buscar Gálatas, escuchen, Gálatas 3, 26 al 29. ¿Sí? Y van a buscar también Gálatas 3, 26 al 29. Y Gálatas 5, 14 al 26. Y Gálatas 5, 14 al 26. Se van a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo yo estoy eligiendo en mi vida? ¿Cómo estoy yo eligiendo en mi vida? ¿Por la carne o por el espíritu? ¿Por el ego o por el espíritu? ¿Por la luz o por la oscuridad? ¿Sí? ¿A favor o en contra? ¿Cómo estoy eligiendo? ¿Sí? Segunda pregunta. ¿Cuánto nos hemos engañado a nosotros mismos al no seguir una espiritualidad bíblica? ¿Cuánto nos hemos engañado a nosotros mismos al no seguir una espiritualidad bíblica? Y tercero, ¿cuál es mi experiencia hoy al descubrir mi identidad? Con Gálatas 3, 26 y siguiente, claro. ¿Cuál es mi experiencia hoy? Ustedes la van a hablar con cada uno de su grupo, ¿no? ¿Cuál es mi experiencia hoy al descubrir mi identidad en Gálatas 3, 26 y siguiente? Entonces, bueno, se reúnen, váyanse en sus sillas, los dos busquen sus sillitas, se apartan para ver los textos y dialogar. La número 1. ¿Cómo estoy eligiendo? ¿Por el espíritu o por la carne? O sea, ¿por el espíritu o por el ego? ¿A favor o en contra? ¿Por la luz o la oscuridad? Entonces, váyanse cada uno en su sillita, se ponen y vamos a comenzar a hacer esta experiencia. A ver, escuchen. Es una experiencia de 2 en 2. ¿Por qué hay 4 allí? Allá. Allá, ok, perfecto. Entonces, de 2 en 2, este taller es para hacer una experiencia. ¿Qué significa? Primero hay que orar. Señor, que me abra a tu espíritu de verdad, para no volverme a engañar. ¿Sí? Y de ahí adelante, entonces, Señor, háblame en esta espiritualidad bíblica. Bien.